Familia disfuncional. Los sufrimientos familiares, como eslabones de una cadena, se repiten de generación en generación hasta que un descendiente, en este caso quizás tú, se hace consciente y convierte su maldición en bendición. Alejandro Jodorowsky. La familia es el pilar fundamental donde se desarrolla nuestra personalidad. Es el ámbito donde crecemos y adquirimos todo lo que seremos en nuestra adultez. En nuestros primeros años de vida recibimos de ella los valores, normas, estilos de comunicación, la forma de manejar nuestros sentimientos y muchas otras pautas que influirán en nosotros. En los grupos terapéuticos de encuentro con nuestro niño interior realizamos las dramatizaciones sobre la familia de origen. Cada miembro del grupo cuenta al otro algo particular del funcionamiento de su familia y luego, a partir de las historias de todos, arman una escena que es dramatizada por ellos mismos. Es impactante comprobar hasta qué punto este tipo de vivencias infantiles tiene un núcleo común. Las familias que presentan, casi sin excepción, son conflictivas. En ellas nadie escucha al otro. Hay violencia y falta de comunicación en la pareja de los padres. Es bastante revelador que las escenas que se dramatizan suceden normalmente alrededor de la mesa familiar, como si este fuera el único punto de encuentro. Frecuentemente aparece un padre ausente, indiferente ante los problemas de la casa, que lo único que pide es silencio y que no lo molesten, explicando que está cansado de trabajar para alimentar a todos. La madre es un personaje controlador. Cuando se siente impotente frente a sus hijos, apela con una frase típica a la supuesta autoridad del padre, para que castigue o ponga límites. Ahora, cuando venga tu padre, vas a ver. Habitualmente la mujer le grita al marido, es hora que te ocupes de tus hijos. Y el marido, para no generar más problemas, acepta sin saber muy bien de qué se trata, seguro que olvidará el pedido tan pronto como sea posible. Por otra parte, ambos señalan a los hijos como la causa de sus discusiones. Los hijos no hablan frente a los padres, pues no se sienten escuchados. A menudo se dirigen a ellos en tono de fuerte reproche, casi de pelea. Los hermanos se pelean entre sí y adoptan cada uno un rol rígido, generalmente asignado por los padres: el vago, el inteligente, el bueno, el caprichoso, el rebelde, etc. En este tipo de escenas familiares lo que se escucha continuamente son imposiciones, obligaciones y condicionamientos arbitrarios, un caldo de cultivo ideal para que los hijos crezcan en la impotencia y el sometimiento. Esta familia, a la cual los especialistas denominan disfuncional, tiene su dinámica propia, niegan los problemas, nadie pregunta si al otro le preocupa o necesita algo, porque ya suponen que de antemano que no habrá respuestas. Todos se sienten atacados y cuestionados cuando intentan comunicarse y esclarecer situaciones. Por eso fingen que no les pasa nada. Los problemas se originan en causas ajenas a ellos. Viven pegoteados, no se pueden separar. El clima es de agresión y frustración. Interactúan inmersos en la acusación. Los padres les reprochan: trabajo para ustedes porque son unos vagos. No me voy por no dejarlos solos. Los hijos están pendientes de los problemas de la pareja, de los padres, y se van autoconvenciendo que son los causantes de estos enfrentamientos, o de lo contrario buscan entre los hermanos al chivo emisario de la situación. Y así siguen enredados, asustados, culpados, haciéndose cargo de lo que le pasa al otro y sin poder asumir lo propio. Una vez convertidos en adultos, los niños con ambientes tóxicos están destinados a repetir los problemas de su infancia, como nos dice Harville Hendrick en su libro Cómo desarrollar una relación consciente. Los hijos, castigados, humillados, manejados con imposiciones, abusados emocionalmente, desarrollan conductas de sometimiento, inseguridad, impotencia.
En muchos de ellos, como respuesta, estas emociones los obligan a desarrollar agresividad para defenderse de ese ambiente hostil, se convierten en seres agresivos. A diario, los medios informativos nos dan a conocer múltiples situaciones de violencia familiar. Sin embargo, sabemos que los hechos de violencia que ocurren son muchos, pero muchos más. Nos enteramos de casos extremos, de casos donde generalmente hay una vida truncada, casos que son noticias sensacionalistas, pero en realidad ignoramos cuánta violencia queda oculta entre las paredes de muchos hogares de apariencia normales. A menudo somos testigos o partícipes de hechos que calificamos de aceptables sin reconocer la violencia que llevan implícita. Pocas veces nos detenemos a tratar de entender dónde están las raíces de esta violencia. Frecuentemente cada situación se resume en identificar quién es la víctima y quién el agresor, en proteger a la víctima y castigar al agresor. Se sobresimplifica la situación y se la plantea como una cuestión de género. Los hombres son machistas, son agresores, lo que hace que muchos acepten que la solución es luchar contra el machismo, olvidando que la violencia tiene un origen y actores mucho más amplios. Para evitar la violencia intrafamiliar es necesario entender su origen y las razones que permiten su desarrollo. Cuando se investigan los antecedentes de una persona violenta, casi siempre se comprueba que el agresor fue un agredido en su infancia o parte de una familia donde existía mucha agresión entre sus miembros. Es asombrosa la cantidad de padres que aceptan la violencia como método de educación. Con golpes, nalgadas, fajazos podremos domesticarlos, como se hace con los animales, pero con los niños no lograremos seres sanos, creativos y pensantes. Solo estaremos sembrando la semilla del rencor, de la venganza y la violencia. Aquellos que dicen que una bofetada de vez en cuando no les hace daño, están justificando el uso de la fuerza. Amor y crueldad se excluyen, no se abofetea por amor. Así surge la violencia intrafamiliar. A veces se suele pensar que la violencia intrafamiliar solo existe en los niveles bajos de educación, en familias que viven en condiciones precarias. Esto no es cierto. Las situaciones de violencia se presentan en todos los niveles sociales. Sucede que en los niveles más altos son muy a menudo toleradas para conservar una buena imagen exterior de la familia o aceptadas como precio por las ventajas económicas o de otro tipo que el agredido obtiene ocultando la realidad. Los gritos, las reprimendas, los golpes, las decisiones arbitrarias, las órdenes, el abuso de la autoridad paterna, solo están destinados a callar al niño, lo humillan y lo degradan. Y así se va instalando la vergüenza tóxica que cuando adulto lo llevan a la timidez, a la imposibilidad de preguntar, cuestionar, comunicarse o le hace desarrollar, como dijimos antes, una personalidad agresiva. Además, es llamativo la cantidad de abusos sexuales ocasionados en la infancia, tanto por padres como por familiares cercanos, negado por los padres. Hoy, muchos padres preocupados por la educación de sus hijos buscan la manera de darles a ellos algo mejor que lo que ellos recibieron. Ellos fueron un eslabón de una cadena de abusos y maltratos y quieren quebrarla. Necesitan poner mucho esfuerzo. Deben aprender a entender a sus hijos, a comunicarse adecuadamente con ellos, comprender y respetar sus sentimientos, darles amor y cuidado. En las familias de muy bajos recursos, los padres sufren el peso de su propia historia de privación. Piensan equivocadamente que ellos no tienen nada que dar a sus hijos, y entonces a menudo olvidan los derechos del niño, se vuelven hacia ellos y los utilizan para cubrir sus propias necesidades. Los privan de la educación, los hacen trabajar o mendigar, o los abandonan librándolos a su propia suerte a una edad demasiado temprana. En todos los casos los niños son testigos de los problemas familiares,
de situaciones que no se hablan, a menudo privados de la palabra y sin explicaciones que les permiten entender lo que acontecen, sufren en silencio, viven con miedo y más tarde esa frustración la actúan en conductas rebeldes, problemas escolares y sociales, en adicciones, drogas o alcohol. Eric de niño fue el compañero de su madre, tenía que bañarse con ella, acompañarla a todos lados y colaborar con ella en todas las tareas de la casa. Su padre lo ignoraba y era muy duro con él. Sus tías se burlaban de él diciéndole que era un estorbo. Producto de esas vivencias, hoy se siente avergonzado, rechazado, culpable de todo. Busca aprobación en todos lados. En la actualidad está casado con una mujer 20 años mayor que él. Ella lo trata igual que su madre, obligándolo a hacer cosas que a él no le gustan, pero no se anima a decir que no. Esta relación de abuso no suele ser comúnmente reconocida como tal. El psicólogo Pat Love la llama incesto emocional. Esto ocurre cuando los padres se apoyan en sus hijos para la satisfacción de necesidades que deberían ser satisfechos por otro adulto. El límite entre protección y amor incestuoso se cruza cuando las necesidades del niño no son escuchadas y pesan más las del padre o madre. Es necesario diferenciar el abuso emocional de otros tipos de abuso infantil. No es lo mismo un castigo físico, una imposición o una humillación donde el niño siente el dolor que le produce lo que recibe frente a un abuso emocional, donde generalmente el niño se siente bien mientras éste ocurre. En esta forma de abuso el niño goza de atenciones especiales de su padre o su madre. Se siente privilegiado frente a otros hermanos o compañeros. La hija de papá, la más linda de todos, mi varoncito, el hombre de la casa. Y Beth es la compañera de su papá, todo lo habla con él. Cuando ella se aleja un poco de él o desea aprender a conducir un auto, su padre le dice: ¿para qué si yo puedo ser tu amigo, tu confidente, tu chofer, llevarte a la universidad donde tú quieras? Ante estas palabras ella se siente tan halagada y querida, no visualiza aún el rol que su padre pretende imponerle. La identificación del abuso se hace más difícil, pues es sutil y no hay daño directo. Mónica nos dice: siempre me sentí especial siendo la nenita de papá, en especial cuando me traía regalos a mí y no a los demás. Yo quería estar con él donde quiera que fuese, estaba enamorada de mi papá. Estas historias han sido relatadas por pacientes que han jugado el rol de cónyuge de sus padres. Ellos durante mucho tiempo sepultaron la situación de abuso detrás de una pared de ilusión y negación. Hay otra forma de abuso emocional, donde se le asigna al niño funciones que no le corresponden. El niño que cuida a su padre y va a la cantina a buscarlo para que no tome. El niño que es obligado a trabajar para resolver las necesidades económicas de la casa. La niña que debe cuidar de su madre y tomar sus roles mientras ella lo desatiende. La niña que protege y consuela a su madre por la infidelidad del esposo y muchas más. Cuando la relación de la pareja parental se deteriora, suele suceder que un hijo o hija se conviertan en el objeto de amor del padre o de la madre. En el hijo se deposita todo el afecto, el cuidado, el interés. El padre o la madre sustituyen a su pareja por el hijo y éste se convierte en cónyuge sustituto. El niño se vuelve su objeto para ser manipulado y usado, de modo que el padre o madre alivien sus carencias. El niño se siente atrapado en la conflictiva familiar. Todos los intentos de jugar, tener amigos, autonomía quedan frustrados por sentimientos que no le permiten separarse del padre o la madre que los necesita. Cuando lo intenta se llena de culpa y se vuelve incapaz de satisfacer sus propias necesidades y deseos. El niño se preocupa solo de las necesidades de sus padres. Siente que él es el motivo de unión de la pareja.
Si siente el protector, no debe causar problemas, debe acompañarlos siempre. Está en medio de las peleas de los padres e interviene para resolver los conflictos entre ellos. Otras veces se establecen fuertes alianzas entre el padre o la madre con alguno de los hijos y el que queda afuera se convierte en el culpable de la situación. En todos los casos, el hijo es abusado emocionalmente e impedido de hacer lo que a su edad le corresponde. Aún resta considerar otra forma más de abuso, la experiencia más traumática que puede experimentar un niño o niña, el abuso sexual infantil. Esta forma de abuso es muy comúnmente originada dentro de la casa. Un tío, el padrastro, un abuelo, el padre. Tiene distintos grados que van desde los toqueteos de ciertas zonas del cuerpo hasta la penetración. A menudo el niño o la niña es amenazado con no hablar del hecho a riesgo de grandes castigos. En otros casos, el niño que lo denuncia no es creído. Se dice que son sus fantasías infantiles, o lo que es peor, se le atribuye la responsabilidad. El niño pierde la confianza en sus personas cercanas, se siente amenazado por todos y llega a pensar, ¿qué es lo malo que hay en mí para que provoque esta situación? Carlos, un joven de 32 años, cuenta en uno de los grupos de sanación, mi madre siempre insistía en lavarme los genitales, aun cuando yo era grande y lo podía hacer yo mismo. A veces era incómodo y otras lo disfrutaba. Yo no sabía qué pensar. Otras veces me besaba en los labios y a menudo me encontraba excitado al mirarla. Dentro de mí yo pensaba que lo que ocurría no era correcto, pero me gustaba. Me preocupaba que alguien se diese cuenta de la situación. Hasta el día de hoy siento como que yo era un pervertido porque me excitaba sexualmente ante la presencia de mi madre. Para evitar este daño es fundamental llevarlos a expresar sus sentimientos ahogados y guardados dentro del cofre de los secretos personales, ayudarlos a expresar su dolor, su enojo, a entender que no fueron ellos los causantes del abuso, que simplemente tuvieron la desgracia de estar junto a personas muy enfermas psicológicamente. Por este camino podrán llegar a superar el trauma que arrastran. En cambio hay otros que deciden vivir con él, lo niegan o minimizan, con comentarios como, bueno, fue una sola vez, mejor olvidarlo, Dios lo quiso así, tendrá sus razones. Cuando la víctima permanece hundida en la culpa y la vergüenza, sufre consecuencias en su vida sexual, tiene grandes dificultades para desarrollar una sexualidad satisfactoria y se enreda en relaciones víctima-victimario. Hendrik nos dice, solo el niño es inocente de toda culpa. Él no tiene ninguna necesidad de mantener contacto sexual con su padre, de que le golpeen para experimentar placer o de enfrentarse a su autoimagen. Lo único que hace es adaptarse a un sistema del que tiene la sensación de que le protege de la muerte, que le mantiene conectado con el Padre y al que no ve ninguna otra alternativa. Pero eso es un acto inconsciente de autotraición por el que pagará más tarde. Su comportamiento pasa a formar parte de una respuesta de supervivencia a la que se habitúa, petrificada en la adaptación del carácter y en la rígida convicción de que no se ve fácilmente alterada por la experiencia contradictoria de la vida. Percibe cualquier nuevo ambiente de idéntica forma que aquel del que procedió. Robóticamente responderá a la nueva situación con el comportamiento que le permitió sobrevivir en el hogar. Quizás eso signifique someterse al abuso porque observó que esa era la mejor manera de sobrevivir, o se convierte en el que abusa por esa misma razón. Como venimos reiterando a lo largo de estas páginas, todas las personas que sufren humillaciones, descalificaciones, abuso emocional o sexual
cuando adultos responden de la misma manera que respondieron a la situación original. Como niños, no tenían la habilidad ni los recursos o medios de escapar a las situaciones de abuso y tampoco tenían control alguno sobre esas circunstancias. Hoy son adultos con un cuerpo grande, pero con un corazón dañado. Han crecido en hogares donde la función paterna y materna no se ha cumplido. Por defectuosos que sean los modelos de relación, son los únicos conocidos. Por eso, cuando de adultos se vuelven a revivir algunas de aquellas situaciones traumáticas, se sobreactúan impulsados por todo el dolor contenido. Necesitamos entender que la indisciplina de los niños es un llamado de atención sobre el problema y la angustia que están viviendo en su hogar. Cuando los padres tienen poco o ningún diálogo con sus hijos, cuando hay agresión e irrespeto en la dinámica familiar, producen como resultado un niño conflictuado. De adultos, estos niños crecen con su niño herido, tienen una pobre imagen de sí mismo y encuentran en la violencia una forma de sobrevivir frente a toda la agresión sufrida. En el matrimonio vuelve a surgir con toda su fuerza el niño herido. Se busca desesperadamente al príncipe azul o a la princesita, aquel o aquella que brindará todo lo que nos ha faltado en nuestros hogares de origen, y cuando creen encontrarlo se casan o forman pareja, envueltos en una ilusión que pronto se desvanecerá. Las heridas sufridas en la infancia deben ser curadas por uno mismo, ningún otro lo hará. Por eso insisto en mi trabajo terapéutico la importancia de que cada miembro de la pareja indague en su propio ser antes de pasarse la vida poniendo los problemas afuera. Este tema lo trato ampliamente en mi libro Nosotros dos, un desafío de cada día, o Mi niño interior, herramientas para construir relaciones saludables. Para sanar las próximas generaciones debemos tener niños sanos para luego tener mejores padres, mejores maestros, iniciando así un proceso de evolución que nos permita un camino de convivencia armónica, con menos violencia, con más respeto por el otro. Esto es una responsabilidad social, pero también una responsabilidad individual. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre cómo corregir sus propios errores, cómo superar sus dificultades personales y familiares para ser parte de una familia más sana y educar a sus hijos de manera que cada uno pueda recuperar la confianza básica dañada, fortalecer la capacidad pensante, estimular las diferencias, relacionarnos con respeto mutuo, facilitar la comunicación a través del diálogo, explicar y fundamentar, establecer reglas y límites flexibles. Los resultados alcanzados en cada uno de los participantes en los talleres de encuentro con nuestro niño interior me muestra cómo se pueden descubrir los antecedentes infantiles de nuestras conductas adultas y comprobar que a medida que vamos tomando conciencia de nuestras heridas y las causas de las mismas, adquirimos la fuerza para modificar nuestra propia vida y la manera de vincularnos con los demás. El encuentro con nuestro niño interior herido nos permite además analizar nuestro rol como padres o futuros padres. Nos muestra cómo seguimos repitiendo conductas que aprendimos de nuestros padres y hoy utilizamos erróneamente con nuestros hijos. Nos fuerza a pensar cómo romper la cadena de la que antes hablábamos. Padres violentos, familia violenta, hijos violentos.